entonces, sus instalaciones fueron consideradas de las más modernas de América Latina. En aquellos días, Maracaibo ya contaba con una rica historia deportiva, donde el béisbol era la disciplina que mayores pasiones desataba, gracias a la acérrima rivalidad entre las divisas de Gavilanes y Pastora. Uno de los momentos más emotivos en la historia del deporte nacional se vivió en el antiguo estadio. Ocurrió el 18 de noviembre de 1953, cuando Luis Aparicio, el Grande, entregó el guante a su hijo, Luis Aparicio Montiel, hoy miembro del Hall de la Fama de las Grandes Ligas. El Alejandro Borges no solo cobijó al béisbol, también fue escenario de grandes combates boxísticos, protagonizados por pugilistas de la talla de Ramón Arias y Betulio González. Y en su terreno, hasta se llegaron a realizar corridas de toros. Hoy en el Estadio Alejandro Borges, el pasado glorioso se da la mano con un futuro promisorio, pues allí funciona la Liga Menor de Maracaibo, Limenor, que lleva más de 50 años formando peloteros y hombres de bien, por acumular gran parte de la historia deportiva zuliana, por haber sido escenario de los más significativos momentos del deporte. En el Estadio Alejandro Borges, lo nuestro marca la historia. El genuino sentimiento zuliano se plasma indeleble en la verdadera reina del folclore, la gaita. Creada por nuestros taitas, transformada por el tiempo, hoy canta a los cuatro vientos un aleluya a la gaita. Un ritmo que, antaño, anunciaba la llegada de la Navidad. Huele a Navidad, se siente la alegría. Por la gaita noche y día todo es felicidad. Y al que hoy el Zulia recurre para cantarle al amor. Y así siempre ha de pasar, cada vez que escuchéis una gaita lloraréis. A lo bueno. La feria es lo mejor del año. A lo malo. Es la gaita quien reclama en nombre de Venezuela. A lo cotidiano. A lo religioso. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. En fin, a todo lo que es la vida. La vida hay que vivirla para sentir que es hermosa. Uno quiere a la vida es como uno se goza. Hablar de la gaita es recordar a Ricardo Aguirre, quien llevó a la máxima expresión de la zulianidad a niveles más elevados. Mi corazón es un templo donde una virgen se adora. Mi pecho más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Y es que el Monumental le cantó a todo lo que hace a la vida hermosa, llegando a crear el himno de los gaiteros. La Grey Zuliana fue rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Una oración a la Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida ampara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen.
Bobures, capital del municipio Sucre, situada al sur del lago de Maracaibo. Originalmente fue poblada por los indios Woure, vocablo del que deriva Bobures. La llegada del europeo acabó con las tribus que habitaban la zona, pero debido al potencial agrícola de la región, los conquistadores llevaron allí a los primeros esclavos negros, cuyo número aumentó con el tiempo y por ello Bobures es actualmente donde existe una de las mayores poblaciones de origen africano en todo el país. Los esclavos, como forma de resistencia, fueron creando su propia cultura basado en el sincretismo religioso del culto a San Benito, expresado a través del chimbangle, que consiste en los tambores y las danzas de origen africano. En 1912, Juan Evangelista París y Moisés Morales fundaron una compañía para la explotación de la caña, la Venezuela Sugar Company, que en 1919 se convirtió en la Central Venezuela, fundado por Juan París junto a sus hermanos Luis y Pedro. Más tarde, al adquirir el Central Gran Vía, lograron el control azucarero en la región y luego hacer una de las más importantes del país debido al número de obreros, maquinarias modernas y viviendas. Debido a la creciente actividad de la Central Venezuela, fue construida la primera línea de ferrocarril con la longitud suficiente para transportar los productos agrícolas de la zona andina, que luego serían exportados por vía lacustre, siendo este el primer tren que tuvo nuestro país. La construcción del muelle de Bobures supuso una actividad portuaria significativa que convirtió a esta localidad en la más importante de la zona. Por esto Bobures es parte de lo nuestro, y lo nuestro marca la historia. La Catedral de Cabimas, Nuestra Señora del Rosario, es la iglesia más antigua de la ciudad, y su historia comenzó poco después de la batalla naval del lago, cuando una dama llamada Juana Villasmil decidió construir una capillita para rezar el rosario. Para 1835, cuando el presbítero Miguel Ángel Castro es designado a Cabimas, consiguió la iglesita en ruinas y resolvió construir una nueva, la cual se inauguró el 8 de diciembre de 1836 con el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Con el transcurrir del tiempo, la capilla fue creciendo, hasta que casi 100 años después, en 1934, el padre José Luis Castellanos ordenó demoler la antigua iglesia para construir el frontis y la torre de la izquierda. Años después, la compañía Creole donó la torre de la derecha y la cúpula de ambas torres. El 23 de julio de 1965, el Papa Pablo VI crea la diócesis de Cabimas, nombrando a Constantino Maradei como su primer obispo, convirtiéndose así a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la Catedral de Cabimas. Hoy, después de unos cuantos cambios arquitectónicos, la Catedral de Cabimas se caracteriza por tener la imagen más antigua que se conoce de San Benito de Palermo en Venezuela. En la catedral también se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de Cabimas. Y en este templo también reposan los restos de la señora Juana Villasmil, por haber sido edificada gracias a la acción noble y desinteresada de una feligrés. Y por culminar su construcción gracias al aporte de todo un pueblo y sus instituciones, la Catedral de Cabimas es otro ejemplo de que lo nuestro marca la historia. Enclavado en el corazón de la ciudad de Maracaibo, en la esquina de la avenida Urdaneta y la calle Venezuela, se erige imponente el Teatro Baralt, un templo de la historia cultural de nuestra región. Originalmente, en dicha esquina existió un teatro cuya construcción databa de 1840, hasta que en el año 1877, Rafael Parra, entonces presidente del Zulia, decretara la construcción de un nuevo teatro, que sería nombrado en honor al escritor, historiador y poeta Rafael María Baralt. Es así como el 24 de julio de 1883 se inaugura el antiguo Teatro Baralt.
Durante el gobierno de Pérez Soto, se ordena la demolición del viejo edificio para darle paso a la construcción del nuevo Teatro Baralt, obra que se le encargó al ingeniero belga Léon Jérôme Hout, y que fuera reinaugurado el 19 de diciembre de 1932 con la fachada que actualmente se le conoce. En 1981, el Baralt fue declarado Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, debido a la falta de mantenimiento y al deterioro, el Teatro Baralt fue cerrado durante varios años y luego de una rigurosa restauración que le devolvió su esplendor original, fue reabierto definitivamente el 18 de julio de 1998. El Teatro Baralt es un lugar de abolengo para las artes escénicas, por varias razones. Fue allí donde se realizó la primera exhibición de cine en nuestro país, cuando en 1897 Manuel Trujillo Durán proyectó Muchachas bañándose en el lago y un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, que también fueron los primeros cortometrajes hechos en Venezuela. El escenario del Teatro Baralt también sirvió para presentar grandes artistas como la pianista Teresa Carreño, el cantante Carlos Gardel y el célebre mexicano Mario Moreno Cantinflas. El Teatro Baralt ha sido eje y motor de la vida cultural zuliana, dando albergue a las artes escénicas y ha permitido el disfrute de los valores artísticos regionales, nacionales e internacionales. Por ello, lo nuestro marca la historia. Al pasear por la imponente capital zuliana, llena de modernidad y de progreso, siempre sorprende conseguir una especie de cápsula del tiempo, donde hoy pervive el Maracaibo de hace siglos. Aquel con sus casas de techos altos y muy coloridas. Aquel Maracaibo tan caluroso como hoy, cuyas fachadas con grandes ventanales junto a las altas puertas de madera refrescaban la vivienda. Aquel donde no habían aceras, sino enlosados. De aquellas antiguas construcciones quedan pocas diseminadas por la ciudad. Sin embargo, existe un baluarte de esa arquitectura. Según la nomenclatura de la ciudad, se trata de la calle 94. Para algunos es sencillamente la calle de la tradición. Para otros es, y siempre será, la calle Carabobo. Con sus 80 inmuebles ubicados a lo largo de sus pocas cuadras, la calle Carabobo refleja ese espíritu de antaño, cuando para construir las viviendas se echaba mano de lo que se conseguía, desde concha de coco y arcilla hasta piedra de ojo. Nuestra añeja calle Carabobo, con sus hermosas construcciones de la época colonial, republicana y moderna, fue declarada Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Maracaibo el 15 de octubre de 1990. Por ser un vestigio del entrañable barrio El Saladillo, destruido hace 40 años, por mantener viva la esencia del Maracaibo de nuestros antepasados, definitivamente, en la calle Carabobo, lo nuestro marca la historia. Enclavada en el corazón de Maracaibo se encuentra una reliquia arquitectónica que en sí misma es un monumento a la victoria. Se trata de la Casa de la Capitulación, también conocida como la Casa de Morales. Esta antigua casona, mandada a construir en el siglo XVIII por Inés Mancebo de Zuluaga, alcanzó su significativo valor el día 3 de agosto de 1823, cuando el capitán general Francisco Tomás Morales firmó en uno de sus salones la rendición absoluta de las últimas fuerzas españolas en territorio venezolano, luego del triunfo patriota en la Batalla Naval del Lago. Desde 1795, la casa se convirtió en la residencia habitual de los gobernadores enviados por los reyes de España, incluyendo al general Morales, quien contempló desde el balcón de esta residencia la flagelación pública de la joven patriota Ana María Campos, después que ella le dijera la frase «Si no capitula, monda», refiriéndose a la inminente derrota del español. A lo largo de su existencia, esta casa ha sido cuartel militar, sede del Colegio Católico Alemán, sede de la Federación de Scouts de Venezuela. También funcionó allí la primera escuela normal del Zulia,
así como la prefectura del distrito Maracaibo, la circunscripción militar del Zulia y la Asamblea Legislativa, hasta que en 1965 la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación la declara Monumento Histórico Nacional. En 1975 se convierte en sede permanente de la Academia de Historia del Zulia, de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y de la Asociación de Escritores de Venezuela, Seccional Zulia. Actualmente la Casa de la Capitulación conserva valores arquitectónicos netamente coloniales. Asimismo cuenta con un mobiliario de la época y alberga cuadros de Simón Bolívar, de los firmantes del Acta de Capitulación y del general Francisco de Miranda. Por ser una edificación emblemática del Maracaibo colonial y por haber protagonizado trascendentales momentos para los zulianos, en la Casa de la Capitulación, lo nuestro marca la historia. El municipio San Francisco posee una identidad que tiene mucho de maracaibera con elementos muy propios. Y quizás el lugar más emblemático de este municipio sea la Iglesia del Santísimo Cristo de San Francisco, llamada cariñosamente por los lugareños Basílica Menor. Se trata de una construcción moderna, diseñada por el arquitecto Alina Masi, creador del primer monumento a la Virgen de Chiquinquirá. La pintoresca historia de la Iglesia del Santísimo Cristo se remonta a mayo de 1866, al concluir la construcción de la iglesia parroquial de San Francisco, primera iglesia que existió en el sector. Y ya para 1882 se le dio el nombre de Iglesia del Santísimo Cristo de San Francisco. En 1917 se instaló una junta con el propósito de reconstruir el templo, el cual se conoció desde entonces como Segunda Iglesia. Al paso del tiempo, esta edificación se fue deteriorando y a principio se hizo necesaria demolerla. Gracias a la astucia del sacerdote de la iglesia, se reconstruyó y desde entonces se conoció como la Iglesia del Padre Vilches. A finales del siglo XX, hubo de remodelarse nuevamente el querido templo, por lo cual se improvisó un espacio en el Liceo San Francisco para que el legendario Padre Vilches celebrase la misa. 4 años después, el 28 de septiembre de 2002, gracias al esfuerzo conjunto de la Gobernación del Zulia y de la Alcaldía de San Francisco, entregaron la flamante iglesia al presbítero Luis Guillermo Vilches, cuyos aires de modernidad habrán de perdurar por varias generaciones. Por pertenecer a una parroquia de profunda tradición católica, por ser muestra del deseo constante de renovación de San Francisco, en la Iglesia del Santísimo Cristo de San Francisco, lo nuestro marca la historia. Dios te bendiga, tío Luis. El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia fue inaugurado el 24 de octubre